Capítulo 9. Una mujer conforme al corazón de Dios. Capítulo 9. Un corazón que valora el ser madre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. No hay lugar mejor en el ministerio, posición o poder que el de ser madre. Me alegra el no haber leído estas palabras cuando recién me convertí en cristiana. Dios no me había enseñado la verdad de esta gran declaración todavía, ya que yo posiblemente la hubiera descartado por completo. Cuando Cristo se transformó en el corazón y alma de nuestro hogar, teníamos 2 hijas preescolares de 1 año y medio y 2 años y medio. Catherine y Courtney eran preciosas, pero nunca habían sido entrenadas o disciplinadas. Teníamos nuestros momentos de diversión y compartíamos algunos ratos agradables, pero nuestro hogar se llenaba de tensión a medida de que las cohesionaba, engatusaba y amenazaba para que tuvieran un comportamiento aceptable. Incluso, aunque mis hijas eran muy pequeñas, yo pasaba muy poco tiempo. Es que estaba matriculada en un programa de maestría en consejería de matrimonio y familia. Concentraba mi tiempo, mi energía y el esfuerzo de mi corazón en buscar una licencia de consejería para ayudar a otras familias, mientras yo abandonaba la mía. Como dejábamos a las niñeras durante largos días y en diferentes centros de cuidado diurno, solo nos restaba soportarlas cada miserable noche y fin de semana. La posibilidad de que la maternidad fuera un ministerio o un lugar de gran posición y poder era algo totalmente extraño para mí. Yo estaba viviendo de acuerdo al mensaje del movimiento de liberación femenino a principios de la década del 70. Pero Dios, nuestro siempre fiel Dios, abrió mis ojos y llevó mis pensamientos sobre la maternidad hacia sus perfectos y sabios caminos. Cuando me convertí a Cristo, asistí a un estudio bíblico para damas una noche a la semana. Allí comencé a escuchar cosas que nunca había escuchado antes, comentarios sobre el privilegio de ser madre y lo maravillosa y responsabilidad de criar los hijos de Dios, y el papel de la madre en la educación y disciplina de sus pequeños. Como las maestras nos señalaba de continuo la Biblia, una vez más usé el marcador rosado en las páginas de la Escritura, marcando en mi Biblia lo que me hablaba en esta ocasión como madre. A medida que estudiaba lo que estaba marcado en rosado, descubrí 4 pasiones que reflejaba un corazón que valora el ser madre. Voy a revelar 2 en este capítulo y 2 en el próximo. Pasión por enseñar la palabra de Dios. Una mujer conforme al corazón de Dios es primera y principalmente una mujer que tiene en su corazón una profunda y constante pasión por la palabra de Dios. Sus hijos, los niños de la iglesia, ni las mujeres de la iglesia, ni las amigas o las vecinas o cualquier otra persona, sino sus hijos, son los que deben recibir los primeros frutos de su ardiente pasión personal. La Biblia habla 2 veces de la ley o la enseñanza de la madre, Proverbios 1:8, 6:20, indicando que usted y yo como madres tenemos una misión de Dios de enseñar su palabra a nuestros hijos. Usted y yo podemos hacer muchas cosas por nuestros hijos, pero el enseñar la palabra de Dios debe ser nuestra pasión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra hebrea Torah, significa la ley divina. La palabra de Dios, la Biblia, tiene valor para la salvación y el valor para la eternidad. Dios usa su palabra para atraer a las personas a Él. El apóstol Pablo enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo 3:15. Además, la palabra de Dios nunca regresa a Él sin primero cumplir su divino propósito. Isaías 55:11. A la luz del poder salvación de la palabra de Dios, nosotras tenemos
que poner su Sagrada Escritura primero en la lista de cosas de nuestros hijos. Es lo que tienen que conocer. Y primera en nuestros corazones. Primeramente nosotras tenemos que tener pasión por la palabra de Dios antes de poder compartir esa pasión con nuestros hijos. Pasión por enseñar la palabra de sabiduría. Muy relacionado a nuestro llamado de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, está nuestro llamado a enseñarles su sabiduría. De hecho, el segundo significado de la palabra Torah es sabiduría. Esta definición incluye cualquier principio, consejos, tradiciones, modelos de enseñanza, reglas para tomar decisiones y prácticas piadosas basadas en la Biblia. Usando en este sentido, la Torah se refiere a la sabiduría práctica y bíblica para el diario vivir. En Proverbios 31, 1-9 podemos darle un vistazo a la mujer que valora ser madre y valora tanto a su hijo como a la sabiduría de Dios. En este capítulo su hijo, el rey Lemuel, registra la profecía que le enseñó su madre. Verso 1. Imagínese la intimidad del sentido que aquí se sugiere y quizás pueda ver a este joven príncipe sentado en las faldas de su mamá, absorbiendo, quizás escribiendo la palabra de sabiduría que su madre le compartía. Él recordó su sabiduría por el resto de su vida, la usó para dirigir su reino y luego la transmitió a otros al final del libro de Proverbios. Del corazón de ella al corazón de él, a su corazón y al mío. Siempre que pienso en el llamado a enseñarles la sabiduría práctica a mis hijas, pienso en la sal. De acuerdo a la Biblia, mi conversación debe estar sazonada con sal. Colosenses 4:6. Y estos maravillosos versos maternos nos dan a usted y a mí permiso para darles sal a nuestros hijos de continuo. Con la sabiduría de Dios de nuestras bocas debe salir sal en cada oportunidad de verdad de Dios. Palabras de la Biblia, aplicaciones de la enseñanza bíblica y referencias de la presencia de Dios con nosotras y su soberano poder en el mundo. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, Dios le dice esto a los apóstoles: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. En primer lugar, una madre y un padre deben llenar sus corazones con la palabra de Dios. Luego la enseñanza diligente y liberadamente a sus hijos cada minuto de cada día. Cuando descubrí que tenía esta misión de parte de Dios de enseñar a Catherine y Cornet la palabra de Dios, su sabiduría para sazonar y preservar sus vidas con la sal de la verdad, tuve que entrenarme para estar lista y esperando las oportunidades que se presentan mientras estábamos sentadas o caminábamos o manejábamos cada día. Tomé la decisión de ser esa madre que siempre estaba a la expectativa, esperando, preparada para enseñar a mis hijas sobre Dios y a través del curso de nuestro diario vivir. Algo que me ayudó a tomar mi decisión fue saber que incluso el gran evangelista Billy Graham tuvo que escoger si hablar o no del Señor. Se dio cuenta que necesitaba crear las oportunidades para compartir la verdad de Dios. Así que al principio de su ministerio y fama tomó la decisión de mencionar al Señor cada vez que daba un autógrafo. Él tomó la decisión de que cada entrevista que le hacían dirigía el mensaje del Evangelio. En una oportunidad que escribió a su esposa Ruth, Billy reportó: he decidido exponer el Evangelio en los almuerzos con hombres de negocios. No quiero simplemente hablar de los eventos mundiales ni darles un dulce arrullo de cuna. Como madres que deseamos criar hijos conforme al corazón de Dios,
nosotras también tenemos que tomar la decisión de exponer el Evangelio y de relacionar aún la cosa más íntima con la presencia de Dios. Debemos hablar de Dios a nuestros hijos, ya sea que ellos crean que está de moda o no. Y después de todo, las personas hablan de lo que para ellas es importante. Y usted y yo hablamos acerca de Dios. Estamos comunicando que Dios es supremamente importante para nosotras. Permítame recordarle que tendrá más oportunidades de hablar sobre los caminos de Dios y más oportunidades de ser escuchada si el televisor está apagado, y eso requiere que se tome otra decisión más. También sea consciente que la sabiduría práctica de Dios se enseña de dos maneras. En primer lugar está lo que ya hemos mencionado. Enseñamos con nuestras palabras por medio de nuestra conversación, pero también enseñamos por nuestro andar, por la forma en que vivimos nuestra vida. Nuestro andar incluye todo lo que hacemos y decimos y todo lo que no hacemos ni decimos. Nuestros hijos están observando y nosotras estamos de continuo enseñando a nuestros hijos algo, ya sea positivo o negativo. Una jovencita escribió: Querida Abby, tengo 10 años de edad y estoy avergonzada de mi mamá. Ella es una gran mentirosa y se la pasa chismeando por teléfono. Habla con una mujer y finge ser su mejor amiga, cuando en realidad ella es su peor enemiga. ¿Cuándo puede una persona ser así, tener dos caras tan opuestas, y luego viene y me dice que si yo digo una mentira, Dios me va a castigar? ¿Cómo es su andar? ¿Qué ven sus hijos? ¿Hijos de Dios en usted? ¿Qué está enseñando a sus hijos? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hace una madre que valora a sus hijos, aprecia la palabra de Dios y atesora su sabiduría para enseñarles la verdad? Tome algunas decisiones diarias. El escribir el mandato que debía enseñarle la Biblia a Katherine Cornen hizo que me diera cuenta de que necesitaba tomar varias decisiones importantes. ¿Impartiría la palabra de Dios a mis hijas? ¿Tomaría el tiempo en nuestro ocupado itinerario diario para enseñarles la Biblia? ¿Hablaría del Señor continuamente? Sabía que si respondía que sí a esas preguntas debería tomar otra importante decisión. ¿Extendería mi brazo para apagar el televisor? Y aquí está la televisión nuevamente. ¿Y reemplazaría con la Biblia o con una historia bíblica? No importa la edad de los niños, puede que tengan 16 días o 16 años o 26 años. Debemos enseñarles sobre Dios y su palabra en nuestro hogar. Está claro que este es nuestro privilegio y responsabilidad como parte de nuestro llamado a ser mujeres conforme al corazón de Dios. Ese tipo de enseñanza necesita ser parte del hogar que estamos edificando para Dios. Proverbios 14:1. Un hogar que honra a nuestro Señor. Además, este tipo de enseñanza es exactamente lo que nuestros hijos necesitan, ya sea que ellos lo piensen así o no. Usted y yo sabemos que como madres les damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan, no lo que ellos desean. Reconozca su papel de maestra. El haber leído más sobre cómo Bill y Ruth Graham criaron a sus hijos profundizó mi pasión por impartir la palabra de Dios a mis hijas. Cuando se le pidió su opinión sobre su papel como madre y ama de casa, Ruth respondió: Para mí es el trabajo más hermoso y recompensador del mundo. No está en segundo lugar de importancia con respecto a ningún otro papel, ni siquiera el de predicar. Luego añadió: quizás sea predicar. ¿Puede usted ver cómo el papel como maestra o predicadora o instructora que imparte verdades bíblicas en cada oportunidad? Considere estos ejemplos. Como madre, como una misión de parte de Dios, no podemos subestimar la urgencia de plantar su verdad en los corazones de nuestros hijos o nietos y en sus mentes desde muy tempranos en su vida.
¿Qué tal si las madres nobles de la Biblia hubieran desperdiciado sus oportunidades de sembrar las semillas de amor de Dios en los corazones de sus hijos? Posiblemente Jocabed tuvo al niño Moisés por un breve periodo de 3 años, antes de que regresara a vivir en el hogar pagano de Faraón, Éxodo 2. Sin embargo, esta mujer que valoró el papel de ser madre, tuvo pasión por Dios y su verdad, impartió suficiente verdad a Moisés en esos cortos años como para capacitarlo para tomar decisiones serias en cuanto a Dios más adelante. Hebreos 11, 24, 29. Ana se enfrentó a un reto similar, al igual que Jocabed. Ella tuvo a su pequeño Samuel por aproximadamente 3 años también, antes de entregarlo a las puertas de la casa de Dios para ser criado por otra persona. Primera de Samuel 1:2. Y al igual que Jocabed, enseñó a su hijo lo suficiente de la ley de Dios para hacerlo un poderoso profeta, sacerdote y líder del pueblo de Dios en las décadas sucesivas. Dios escogió a María para criar a su hijo Jesús, y ella sin lugar a dudas tomó en serio su misión de parte de Dios, y a diario volcaba la rica verdad de Dios en su pequeño corazón. Por supuesto, Dios escogió el hogar correcto y la madre correcta para su precioso hijo, y a la edad de 12 años Jesús sorprendió a los maestros y sabios del templo de Jerusalén con su conocimiento. Él ya estaba ocupándose de los negocios de su padre. ¿Está sembrando sus semillas del amor de Dios y su verdad en los corazones de sus hijos? Nunca es demasiado temprano o incluso demasiado tarde para comenzar, y algo es mejor que nada. Así que elabore una estrategia, sea sincera y constante. Memorice la escritura y lean la Biblia juntos. La biografía de Corrie ten Boom, autora evangelista y prisionera durante la Segunda Guerra Mundial, provee un ejemplo más contemporáneo de un padre que derramó la palabra de Dios en los corazones de sus hijos. Al principio de su vida, el papá de Corrie inculcó en su familia la importancia de memorizar las escrituras y se aseguró de que aprendieran pasajes de la Biblia después que muriera su mamá. Esta memorización les sirvió mucho a sus hijos, ya que les tocó sufrir, y con la expresión de las escrituras, Corrie le ayudó a sobrevivir los campos de concentración nazi. Su padre le había dicho a Corrie: hija, no te olvides de que cada palabra que conozcas de memoria será un arma poderosa de Dios. Puedes usarla a través de ti. La palabra de Dios realmente armó a Corrie y le ayudó a sufrir el dolor y el tormento del campo de concentración. Dios también usó su palabra que estaba escondida en su corazón como un instrumento poderoso de evangelización ahí mismo en el campo, ya que Corrie ofrecía salvación, esperanza y consuelo a otros prisioneros que sufrían. No podemos descuidar el valor de la lectura diaria de la Biblia, que es tan importante como memorizar la escritura, además de ayudar a sus hijos a memorizar la palabra de Dios. El papá de Corrie leía un capítulo del Antiguo Testamento y a su familia cada mañana después del desayuno y un capítulo del Nuevo Testamento cada noche después de la cena. Los padres de Elizabeth Elliot también tomaron en serio su trabajo de enseñar la verdad de Dios a sus hijos. La señora Elliot, cuyo primer esposo fue brutalmente asesinado en el campo misionero y el segundo murió después de una larga lucha contra el cáncer, testifica sobre el valor del entrenamiento cuando niña. Ella escribe: en momentos de profundo sufrimiento he sido sustentada por las palabras de los signos aprendidos en reuniones de oración familiar. Después del canto de algún himno venía la lectura bíblica. Mi padre creía en la lectura frecuentemente, nos leía 2 veces al día en voz alta. El misionero John Stan Martin en China, a causa de su fe, describió su vida diaria en el hogar de la infancia de esta manera. 3 veces cada día, cuando la mesa estaba servida, se colocaban las Biblias y quedaban listas. Una para cada persona antes de servir los alimentos. Se oraba y luego se leía un capítulo y cada persona tomaba parte de la lectura. De esta manera la Biblia ocupaba el primer lugar
en la interpretación entre padres e hijos. Era el fundamento, el lugar común, el encuentro, la prueba y el árbitro de todos sus pensamientos. Sostenía y satisfacía sus corazones. Está captando la visión y la pasión de la misión de Dios que le da derramar su palabra dentro de los corazones de sus hijos. La tarea nunca termina. Cuando Jim, el esposo de Elizabeth Elliot, fue asesinado, su madre le escribió una carta que contenía un verso de las Escrituras tras otro. Aun cuando Elizabeth ya era mayor, estaba casada y tenía hijos, su mamá continuaba derramando la palabra de Dios en su corazón. Siga el modelo de otras madres. Dios me ha permitido conocer una familia especial en la cual cada miembro tiene pasión por su palabra. Desde que llegó el primer bebé, su madre decidió recitarle las escrituras que ella estaba memorizando. Mientras los ponía a dormir en sus camas cada noche, una de sus hijas que estaba en la universidad me dijo: «Señora George, ni siquiera sé cómo es que aprendí tantas escrituras de memoria. Supongo que escuché a mi mamá decirlas tan a menudo junto a mi cama que me las aprendí». Esta madre, que valoraba tanto el ser madre como valorar la palabra de Dios, recitaba largos pasajes e incluso salmos enteros y libros de la Biblia a sus hijos a la hora de acostarse. Cuando su hijo estaba jugando baloncesto en la universidad, se hizo el hábito de entrar al gimnasio antes de cada juego. Se acostaba sobre una banca y recitaba Romanos 6 al 8 para calmar sus nervios y concentrar su corazón en Dios. La prometida de este hijo me dijo que cuando pasó sus vacaciones en casa de él, a la edad de 22 años, esta madre piadosa también la llevaba a la cama. Le recitaba las escrituras y oraba por ella, y hacía la misma cosa en los cuartos de sus hijos ya adultos. Otra de sus hijas, siguiendo los pasos de su madre, me dijo cómo su madre lloró cuando ella y su esposo regresaron a casa para pasar Navidad y le dieron el regalo de recitarles de memoria y sin falta la carta de Primera de Pedro. Como madres, a diario tenemos innumerables oportunidades en nuestro hogar para plantar la palabra de Dios profundamente en las mentes y las almas de nuestros hijos. Nosotras tenemos el bendito privilegio de cuidar sus corazones y ponerlos en el entrenamiento y admonición del Señor. Efesios 6:9. Pero primero tenemos que comprender que los pequeños y los que solían ser pequeños ya en grandes corazones que Dios ha puesto a nuestro cuidado y de hijos y nietos son en realidad tesoros. Entonces debemos alimentar un corazón apasionado por su palabra para que nuestra pasión se desborde en la vida de las personas que amamos. Respuesta del corazón. Como madres no podemos impartir lo que no poseemos. Así que es vital que usted y yo nutramos una férrea pasión por la palabra de Dios y su sabiduría en nuestros propios corazones. ¿Usted atesora su verdad guardándola con su propio corazón? Salmo 119:11. ¿Inviertes tiempo a diario vertiéndose en el corazón y mente y en los corazones y mentes de sus hijos? ¿Está comprometida a colocar la palabra de Dios en una posición reinante en su hogar y en la Biblia y en la vida de su familia? ¿Qué pasos está tomando para asegurarse de tener un tiempo frecuente para enseñar, leer, estudiar, compartir, memorizar e incluso recitar la Biblia?